En este vídeo os voy a explicar cómo construir escalas gráficas. Vamos a construir una escala gráfica de ampliación y una de reducción. En primer lugar vamos a construir la escala gráfica 3S a 5. Lo primero que tenemos que saber es si esa escala es de ampliación o de reducción. Recordamos que escala es una relación entre las dimensiones lineales que tiene un objeto cuando lo dibujamos en nuestro papel y las dimensiones lineales que tiene ese objeto en la realidad. Entonces, de forma resumida decimos que es igual a dibujo partido por realidad. Si cuando nosotros dibujamos un objeto, lo que mide 5 lo vamos a dibujar como 3, es decir, lo que mide 5 kilómetros lo vamos a dibujar como 3 kilómetros. Lo que mide 5 metros lo vamos a dibujar como 3 metros. Lo que mide 5 milímetros como 3 milímetros. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reduciendo el tamaño del objeto a la hora de dibujarlo. O sea que se trata de una escala de reducción. Bien. Ahora simplemente para construirla tenemos que fijarnos en esto para poderla dibujar. Mirad, nosotros decimos, por ejemplo, yo dibujaré en mi papel 3 centímetros, cuando yo dibujo en mi papel 3 centímetros, en la realidad, en el dibujo son 3, en la realidad ¿cuántos serían? En la realidad serían 5. Porque claro, lo que no tiene sentido es que yo marque 3 y ponga 3 bajo. Si pongo 3, para eso ya tengo mi regla. O sea que lo que en mi dibujo son 3 centímetros, en la realidad van a ser 5 centímetros. Aquí una cosa es muy importante. Cuando nos dan una proporción, una escala, nunca nos indican las unidades porque siempre se entiende que entramos con metros arriba, metros abajo, kilómetros en el numerador, kilómetros en el denominador, milímetros en el numerador, milímetros en el denominador, de tal forma que las unidades se eliminan. Pero cuando yo construyo una escala gráfica, sí que tengo que indicar las unidades. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que estos son 5 centímetros o puedo decir también que estos son 50 milímetros. Como yo no suelo medir de 50 en 50, lo que puedo hacer también es dividirme esto en unas unidades más razonables. Por ejemplo, en divisiones cada 10 milímetros. Entonces, para dividir este segmento en 5 partes iguales, podemos emplear el teorema de Tales, que ya sabéis que en el teorema de Tales colocamos una línea con un ángulo cualquiera, colocamos 5 partes iguales porque queremos dividir esto en 5 partes. Aquí, que estas partes, en este caso por facilitar, he colocado centímetros, pero podían ser 5 partes iguales, 5 segmentos iguales, no hace falta que sean de 1 centímetro. Y procedo a dividir en partes iguales mi segmento inicial. Llevamos cuidado, es muy importante ser precisos. Bien, una vez que hemos hecho estas divisiones, ya las podemos poner 10, 20, 30, 40. En este caso, llegamos hasta 40, hasta 50, perdón. Pero si nuestro dibujo nos hiciese falta, pues podríamos prolongar esta escala tanto como nos hiciera falta repitiendo esas mismas divisiones. Es posible que a mí en mi dibujo me pidan una precisión mayor a 10 milímetros. Entonces, lo que voy a hacer es hacerme una contraescala. Es decir, esta pequeña unidad de aquí, los 10 milímetros de mi dibujo, me los voy a llevar hacia el otro lado. Y a su vez, esta contraescala, estos menos 10, los voy a dividir en varias partes iguales para tener mayor precisión. En este caso, el tramo al que queremos dividir mide menos de 1 centímetro. Luego no podremos llegar a la precisión de dividirlo en 10 partes iguales, porque eso es imposible a mano. Lo que puedo hacer es dividirlo, por ejemplo, en 5 partes iguales. Entonces, en este caso, fijaros, voy a coger esas 5 partes iguales, medio centímetro, y voy a hacer dividir
voy a dividir en 5 partes iguales. De tal forma que cada una de estas pequeñísimas divisiones que tengo aquí van a ser 2 milímetros en mi dibujo. Si, por ejemplo, me piden que marque una distancia que en la realidad son 42, ¿qué haría? Cogería 40 de aquí más 2 de aquí. Si me pidieran, por ejemplo, 54, 50 de aquí más 4 de aquí. Esa es la forma en la que se utiliza la contraescala. Vamos a hacer la siguiente escala. Estamos aquí en la escala 5:3. 5:3 se le da la relación entre el tamaño del objeto dibujado, de las dimensiones lineales del objeto dibujadas, y el tamaño de las dimensiones lineales del objeto en la realidad. Luego en este caso vamos a dibujar más grande de lo que es el objeto en la realidad. Luego esta escala es de ampliación. Procedemos de la misma manera. Nos marcamos una línea con el 0 y lo que hacemos es que decimos, bueno, lo que en el dibujo sea 5, y cojo mi regla y marco lo que en mi dibujo van a ser 5 centímetros, lo que en el dibujo sean 5 centímetros, en la realidad ¿cuánto va a ser? Si coloco aquí un 5 estoy repitiéndome reglas, no tiene sentido. Que en la realidad ¿cuánto va a ser? En la realidad van a ser 30 milímetros, o sea, 3 centímetros, que es lo mismo que 30 milímetros. Como yo no suelo ir midiendo de 30 en 30, lo que voy a hacer es dividir esto en 3 partes iguales, este segmento en 3 partes iguales. Otra vez aplico el teorema de Tales. Ahora, para variar, si queréis, vamos a utilizar una apertura cualquiera de mi compás para colocar 3 veces la apertura de mi compás. De tal forma que uniendo voy haciendo paralelas y de esta forma he dividido ese segmento en 3 partes iguales. Y aquí tendría 10, 20, 30 y si necesito puedo seguir. Es decir, yo puedo coger el valor de 10 y si cojo esta dimensión, pues por ejemplo vamos a hacérnoslo hasta 50 como antes, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tendríamos 10, 20, 30, perdón, 40, 50, ¿vale? Fijaros la diferencia. En esta escala de aquí arriba estábamos reduciendo y esto sería el valor de 50 milímetros en mi dibujo y sin embargo aquí estamos ampliando y esta dimensión sería el valor de 50 milímetros en mi dibujo. Fijaros la diferencia. Vale, una vez que ya tenemos hecha la parte de la escala y hemos indicado las unidades, ahora podemos ir a hacer la contraescala. Esta misma dimensión de 10 la llevamos hacia el otro lado y esto sería menos 10. Este tramo, como sí que es mayor de 10 milímetros, sí que puedo atreverme a dividirlo en 10 partes iguales. Entonces, ahora por ejemplo, si me marco aquí unas divisiones, por ejemplo, vamos a ponerlas de 2 milímetros. Aquí hemos dividido en 10 partes iguales y ahora no tenemos más que hacer el teorema de Tales. Sobre todo en la parte de la contraescala, que como veréis normalmente las dimensiones son tan sumamente pequeñitas, hay que llevar mucho cuidado e intentar ser lo más preciso que podamos, porque si no, muchas veces los fallos de precisión van a hacer que sea muy inexacto. Bueno, y aquí, por ejemplo, no hace falta que marquemos el valor de todos, pero sí que a lo mejor del 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Este punto sería menos 5. Vamos a utilizar la escala de contraescala. Por ejemplo, 35, mediríamos 30 aquí y 5 aquí. 48, pues mediríamos 40 aquí
y 8 aquí, ¿vale? Recordar, para que una escala gráfica se considere correcta, tiene que estar la parte de la escala hasta la dimensión mínima para poder cubrir todos los tamaños del objeto, todas las medidas lineales del objeto, la contraescala y las unidades de esa escala.